Bienvenidos a esta nueva cápsula del curso de Fundamento de Planificación Minera a cielo abierto. En esta cápsula vamos a hablar acerca del concepto de ritmo de producción o también conocido como tasa de producción. El ritmo de producción o ritmo de explotación hace mención a cuántas toneladas se van a procesar en un proyecto minero, cuántas toneladas de mineral van a ser enviadas a las plantas de proceso, ya sea para procesos de flotación o procesos de lixiviación. Este tonelaje que se va a enviar de mineral en un proyecto de open pit también debe considerar el movimiento del estéril que tiene asociado. Generalmente esto se va a conocer como el movimiento mina total, pero generalmente las tasas de producción hacen mención al movimiento del mineral de la operación y está condicionado tanto a las capacidades físicas de la planta de poder procesar el mineral como también de las capacidades físicas de la mina. Es mucho más fácil poder ampliar la capacidad de la mina en el movimiento de material respecto a la planta de proceso. Por lo tanto, muchas veces la capacidad de la planta de proceso es la que va a limitar a todo el proyecto minero. Si tenemos la opción de aumentar o evaluamos la posibilidad de aumentar la tasa de producción de la planta, esta no se va a poder realizar en forma gradual. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una tasa de producción de 100.000 toneladas por día, el próximo mes subamos a 110.000, para el próximo mes volver a subir 10.000 toneladas más y así sucesivamente en 7 meses tener una tasa de producción de 180.000 toneladas por día. Los incrementos en la producción de la planta, en las operaciones mineras son de tipo escalonadas. Significa que si hoy tengo una tasa de 100.000 toneladas por día, cuando genero un incremento de la capacidad, esta va a subir a 180.000 de un solo evento. No va a ser incremental en el tiempo. Esto significa la construcción de nuevos módulos o establecer nuevas líneas de proceso y tiene una gran inversión asociada. Las tasas de producción muchas veces en la minería se ven afectadas por la ley media del material. Generalmente el negocio minero busca obtener un fino o una producción de fino estable en el año. Por lo tanto, cuando tengo cierta ley con cierta tasa de producción, voy a obtener cierto fino. En el caso de que la ley del material baje, para mantener el fino, lo que voy a tener que hacer es aumentar la producción, las toneladas. Menor ley del material, pero con más tonelaje, voy a generar nuevamente el mismo fino. Por lo tanto, a veces modificación de las tasas de producción están condicionadas a la calidad del material. También se ven afectadas por los porcentajes de recuperación metalúrgicos y por algunas decisiones estratégicas de la empresa. Por ejemplo, una empresa minera puede tener 5 proyectos en diferentes países y en el país A tenemos una operación con una tasa de producción de 100.000 toneladas por día y en un país C tenemos una operación que tenía 100.000 toneladas por día también, pero ellos tienen un accidente o alguna complicación operacional y ellos se ven obligados a bajar su tasa de producción. Por lo tanto, a nivel de compañía, para mantener la producción y cumplir con los compromisos, en este caso, la empresa A, ubicada en otro país, va a tener que aumentar su tasa de producción, su ritmo de explotación, para que a nivel global como compañía puedan cumplir con las metas estratégicas. Por lo tanto, también es una decisión estratégica de la empresa. A veces hay faenas mineras que tienen que aportar a fin de año cierto porcentaje delta adicional de lo que tenían en su planificación para ese año para poder apoyar o cubrir la falta de producción de otra operación. Es importante
resaltar lo siguiente: una mayor tasa de producción significa más equipos, principalmente en la operación de la mina, para mover ese material para ser enviado a la planta. Entonces necesitamos una mayor inversión, necesitamos plantas de proceso con mayores cantidades de celdas, más líneas, tal vez equipos de chancado más grandes, molinos más grandes para poder cumplir con las tasas de producción más altas, y eso significa una mayor inversión, pero eso se compensa con una menor costo operacional por el concepto de economía de escala. Tener tasa de producción más alta me permite recuperar el mineral más rápido del yacimiento, por lo tanto me permite obtener flujos de caja con valores positivos más rápidos, y eso me genera un BAN más alto, pero tiene la consecuencia de que la vida útil del proyecto se acorta. Una tasa de producción muy alta me va a afectar en la vida del proyecto. En cambio, tasas de producciones más bajas significa menos equipos, puedo operar con plantas de procesos más pequeñas, por lo tanto una menor inversión. Pero al ser equipos de menor escala, los costos operativos se incrementan. El flujo de caja va a llevar más tiempo llegar a donde está la zona mineralizada, por lo tanto la extracción del mineral se posterga en el tiempo, y esos ingresos asociados a ese mineral en el flujo de caja se postergan. Por lo tanto, el BAN del proyecto se castiga y este desciende. También se extiende la vida útil del proyecto. Las tasas de producción, es posible determinar cuál es la tasa de producción siguiendo varias alternativas. Una de ellas es recurrir a la literatura técnica y, y ver lo que dicen los que han estudiado este tema, cuáles son las tasas recomendadas por método de explotación o cuáles son los límites asociados a una tasa de producción de cada método. Esto es importante tener bien claro. Acá estamos viendo un ejemplo de estas recomendaciones que dan en el libro de Hustrulit. Acá tenemos una segunda tabla y acá tenemos una tercera tabla. Estas tablas generalmente en la literatura se conocen como son ciertos parámetros para más o menos conocer los ritmos de explotación de cada método de explotación, pero esto depende principalmente de dónde se hicieron las mediciones. Hay que tener bastante cuidado con ese tema. Por ejemplo, en este ejemplo veamos al Ruman Pilar. Dice que la tasa de producción por persona va de 15 a 150. Si revisamos la siguiente tabla, ahora dice que por persona va de 80 a 100. Y si revisamos la siguiente tabla, esta dice que simplemente va de unos 30 a 50 y como máximo 70. Por lo tanto, cuando recurrimos a estas metodologías, tenemos que cuestionarnos dónde realizaron o de dónde obtuvieron los datos. Muchos de los autores simplemente toman información de Sudáfrica, otros autores toman información de operaciones de Canadá, algunos toman sus parámetros principalmente son para minerías no metálicas. Por lo tanto, es importante cuestionarse dónde ellos tomaron esos rangos. Bien, pero es una alternativa para definir la tasa de producción o tener una noción de cuánto debería ser la tasa de producción de cierto método de explotación. También está la posibilidad de utilizar métodos empíricos. Estos métodos empíricos han sido propuestos por varios autores para determinar, según la cantidad de reservas de mineral que tenga el proyecto, cuál va a ser la vida útil del proyecto y cuál es la tasa de producción para para extraer el mineral. Dentro de estas metodologías tenemos la propuesta por el profesor Taylor, también Mackenzie y una de las también López Jimeno. El profesor Taylor, investigó varias operaciones, principalmente de minas a cielo abierto, para generar estas ecuaciones.
donde él establece de que la tasa de producción anual en millones de toneladas sigue la siguiente ecuación, donde hay un más menos, en donde realizo el cálculo y lo multiplico por 0,8 y nuevamente realizo este cálculo 0,15 por los millones de toneladas elevado a 0,75 y por ahora 1,2. Eso me va a dar un límite inferior y un límite superior en el cual debería estar la tasa de producción de cierto proyecto. Estas metodologías se utilizan, sí, en estudios a nivel perfil, de una manera muy global, general, para tener una noción de cuáles pueden ser las tasas de producción de un proyecto. El profesor Taylor también establece una ecuación para determinar la vida útil. Y aquí hay un ejemplo en el caso de que tenga un proyecto que cuente con 100 millones de reservas de mineral. Una de las críticas que se le pueden hacer a esta metodología empírica es que no consideran la presencia de estéril dentro del pit que uno va a operar. Simplemente considera las toneladas de mineral que están dentro de ese pit final. Entonces acá para 100 millones de toneladas de mineral dice que la vida útil del proyecto va de 16 años a casi 25 años. 25 años y que la tasa serían unos 3 millones a unos 5,6 millones de toneladas al año. Bien, entonces esta es la metodología, es una metodología bastante amistosa. Luego vino Mackenzie y él planteó nuevas ecuaciones dependiendo si las operaciones estaban extrayendo cobre, oro o plomo zinc. Por lo tanto, él modificó estos factores que estaban en la potencia y que son los factores multiplicativos, pero básicamente siguiendo la metodología propuesta por Taylor. Y lo mismo estableció diferentes tasas de producción dependiendo si la operación iba a ser de minería subterránea o la operación era de mina cielo abierto. Debemos tener presente que Taylor, toda la base de datos que él utilizó corresponde a operaciones de mina a cielo abierto. Y López Jimeno, él plantea una metodología para poder, bueno, el aporte que hace López Jimeno es que él también plantea ecuaciones para determinar la vida útil de diferentes minerales o mena, pero él plantea una ecuación en el caso de que el proyecto minero explote más de un mineral que tenga subproductos. Y él plantea el concepto de ley equivalente. Por lo tanto, estas son ecuaciones obtenidas a través de metodologías de modelos predictivos, utilizando correlación lineal en la mayoría de los casos. Y aquí hay una observación bastante importante. En la mayoría de los casos, o principalmente en Chile, y yo diría que también Perú, los ritmos de explotación que plantean estas ecuaciones o estos métodos empíricos son inferior a los que se observan en las operaciones mineras. Bien, y algunas observaciones importantes sobre estas metodologías es, como le había comentado, no están considerando la presencia de estéril que está en el pit final, solamente se están concentrando en la extracción del mineral. Tampoco están considerando parámetros como la inversión de la mina o de la planta o los costos asociados a esta extracción. Por lo tanto, una de las otra alternativa para determinar la tasa de producción en operaciones a cielo abierto, que también se utiliza para operaciones subterráneas, es utilizar el método del valor de la montaña o Hall Value. En este caso, lo que se va a hacer, se va a evaluar el proyecto, las reservas junto con su ley media, a una tasa de producción, se van a considerar costos de operación e inversión y se va a estimar un VAN asociado a esa tasa de producción. Posteriormente se va a modificar la tasa de producción y se va a obtener nuevamente un VAN. Finalmente se va a generar la siguiente curva, en donde yo tengo mis tasas de producción y el VAN asociado a cada tasa de producción. Y voy a observar que se presenta lo siguiente. A cierta tasa de producción se genera el máximo VAN. Si yo sigo incrementando la tasa de producción, el VAN del proyecto empieza a disminuir.
Por lo tanto, tasas bajas, si yo las incremento, empiezan a elevarse los van, vuelvo a incrementar la tasa de producción y se eleva nuevamente el van, pero en un único punto es donde obtengo el máximo van. Por lo tanto, esta es una metodología que considera tasas de producción, las reservas, las leyes medias del mineral, recuperación metalúrgica, costos de operación, costo asociado a la inversión. Por lo tanto, es una metodología mucho más robusta para poder determinar la tasa de producción de un proyecto. Por ejemplo, con los siguientes datos se va a determinar desde una tasa de producción de 10.000 toneladas a 350.000 toneladas por día, cada 10.000 toneladas, cuál debe ser la tasa de producción a utilizar. Y en este caso se observa que con la tasa de producción de 80.000 toneladas yo obtengo el máximo van. Pero muchas veces no es la mejor estrategia utilizar la tasa de producción que genera el máximo van. Porque si yo necesito incrementar la tasa de producción del negocio, voy a generar una merma en las ganancias. Van a disminuir el van. Por lo tanto, algo recomendable es siempre tratar de operar a una tasa más cercana. En este ejemplo, operar a 70.000 toneladas por día genera una disminución del van inferior al 1%. Por lo tanto, es una mejor estrategia operar a 70.000 toneladas porque si necesito en algún momento aumentar la producción de la operación, lo puedo hacer, tengo cierta holgura y eso todavía me genera aumentar el van del negocio. Por lo tanto, esta es la metodología de Hall Value, la que vamos a ver en una cápsula donde vamos a desarrollar este mismo ejercicio para que se pueda entender paso a paso en qué consiste esta metodología. Por lo tanto, los dejo invitados a seguir participando de este curso de fundamentos de planificación de operaciones a mina a cielo abierto.